Anteriormente, nuestro protagonista Ryouta logró acercarse más a su compañera Gal, Ichinose. Todo gracias a Miyama, quien deseaba que todos se llevaran bien. Gracias a su ayuda, Ryouta coincidió con Ichinose en una sala de videojuegos. Pero lo que parecía un encuentro normal se volvió tenso, ella se molestó al pensar que él revelaría su gran secreto, que en realidad era una otaku. Sin embargo, Ryouta supo ganarse su confianza y le demostró que no tenía malas intenciones. Y así, lo que empezó con desconfianza terminó en algo inesperado, ambos se convirtieron en amigos otakus. Continuando con la historia, Ryouta bosteza debido al cansancio, pues la noche anterior se la pasó hablando con Ichinose hasta entrada la madrugada. Ambos compartían la misma emoción por el episodio de un anime, y el tiempo se les escapó sin darse cuenta. En ese momento, Ryouta regresa a la realidad cuando escucha a Kuroki darle los buenos días. Ella también comentó algo acerca del clima. Ryouta devolvió el saludo mientras se preguntaba si Kuroki era alguien que solía hablarle habitualmente, pero justo en eso llegaron Ichinose y Miyama, quienes saludaron a Kuroki. Ella también la saludó y aprovechó para molestarlas por llegar compartiendo un mismo paraguas. Ante esto, Ichinose aclaró que solo lo había compartido porque el de Miyama se había estropeado. Mientras ellas seguían hablando, Ryouta notó que Ichinose parecía estar algo incómoda y pensó para sí mismo que debía asegurarse de que no se enteraran de lo que pasó ayer. Miyama, notando a Ichinose un tanto extraña, le preguntó si pasaba algo, pero ella lo negó y mencionó que se adelantaría. Al ver esta escena, Kuroki no pudo evitar reír, lo que llamó la atención de Miyama, quien preguntó qué ocurría. Aunque Kuroki también evitó el tema, sugirió que debían irse. Sin embargo, mientras caminaban, volteó a ver a Ryouta con una sonrisa maliciosa. Ya en su asiento, Ryouta solo podía pensar en el significado de aquella sonrisa. Quizás Kuroki ya se había dado cuenta de su relación con Ichinose y Miyama. Después de todo, fue la tercera mejor en el examen de simulacro y, en la competencia de atletismo, conquistó todas las pruebas, prácticamente es una supergenio, además de ser alguien muy famosa. Por eso puede hablar en igualdad de condiciones con las otras dos del top de la clase. Ryouta sabe a la perfección que ella lo castigaría si se entera de que un otaku como él conoce el secreto de sus dos amigas. Así concluye que Kuroki solo le habló en la mañana para investigarlo, aunque por el momento sigue siendo una teoría. Sus pensamientos se ven interrumpidos por la notificación de su teléfono. Era un mensaje de Miyama, quien le preguntaba si podían comer juntos en un salón del tercer piso, ya que Ichinose y Kuroki estaban ocupadas y ella estaba aburrida. Ryouta, sin problema, aceptó. A la hora del almuerzo, mientras comían, Miyama le preguntó a Ryouta de que había hablado con Kuroki en la mañana. De inmediato, él respondió que de nada, asegurando que su secreto estaba a salvo. Aunque Miyama no se refería a eso, solo quería saber por qué Kuroki parecía de buen humor. Ryouta lo dudó, pero Miyama explicó que Kuroki suele poner una cara seria cuando habla con hombres, como si los despreciara. Sin embargo, esta mañana, mientras hablaba con él, parecía pasarlo bien. Incluso durante el cambio de asientos, parecía pasarlo bien. Tras decir esto, Miyama tuvo una revelación y, sin dudar, mencionó que tal vez Kuroki estaba enamorada de Ryouta. Lo decía porque las expresiones de Kuroki eran muy cálidas cuando estaba junto a él, y estaba segura de que ese era el motivo. Nervioso, Ryouta replicó que aquello era muy precipitado, ya que antes del cambio de asientos nunca había hablado con ella. Pero Miyama, con una sonrisa, le recordó que ambos fueron a la misma secundaria y, cegaramente, Kuroki se enamoró de él sin que lo notara. Oyendo todo esto, Ryouta solo podía preguntarse en qué pensaba esta pechugona cabeza hueca, hasta que sus pensamientos se interrumpieron cuando Miyama dijo que se le acababa de ocurrir una idea. Al escucharla, Ryouta solo pudo sentir un mal presentimiento. Más tarde, al terminar las clases, Ryouta decidió irse temprano. Aún así, no dejaba de pensar a qué se refería Miyama con su idea, pero esos pensamientos se desvanecieron al notar que su paraguas había desaparecido. Justo entonces, alguien llamó su atención, era Kuroki, quien sujetando su paraguas le dijo que lo estaba esperando. Confundido, Ryouta le preguntó si ese era su paraguas.
Kuroki explicó que Miyama debía llegar puntual a una cita y le pidió prestado su paraguas, y ella accedió. Al oír esto, Ryota supuso que esa era la grandiosa idea de Miyama. Pero Kuroki añadió que Miyama estaba preocupada de que ella no pudiese regresar, por lo que le dijo que regresará junto a él. Por eso también se disculpó por causarle molestias. Ryota comprendió la situación, pero no pudo dejar de pensar en cómo Kuroki ya sabía cuál era su paraguas. Ella interrumpió esos pensamientos preguntándole si le parecía bien que se fueran ya a casa. Ryota, sin opciones, aceptó. Mientras caminaban, Kuroki le preguntó si ese era el mismo paraguas que él usaba en secundaria. Confundido, Ryota se preguntó cómo lo sabía. Ella extendió el paraguas y se sorprendió de su tamaño. Ryota, en un gesto de amabilidad, se ofreció a sostenerlo, cosa que ella agradeció. Acto seguido, se acercó a él, poniéndolo muy nervioso. Rompiendo el silencio, Kuroki le preguntó si recientemente había conseguido novia. Esto lo tomó desprevenido, pero ella insistió y quiso saber si acaso su novia era Miyama o Ichinose. Ryota lo negó enseguida, alegando que ninguna de ellas saldría con alguien como él. Sin embargo, Kuroki no quedó convencida y señaló que se había puesto nervioso, negándolo demasiado rápido, cuando normalmente hablaba despacio y calmado. Además, su mano que sostenía el paraguas parecía temblar. Así concluyó que él estaba mintiendo. Ryota se sorprendió y se preguntó si acaso ella era una detective. Pero Kuroki no cedió y comentó que un amigo le había dicho que lo vio comiendo con Miyama. Entonces le preguntó por qué mentía y, con insistencia, quiso saber cómo fue que empezaron a llevarse tan bien. Ryota, aunque tartamudeó al principio, respondió que solo quería agradecerle, porque días atrás la encontró en una tienda y ella le cedió algo que él quería, y nada más. Aún incrédula, Kuroki preguntó si realmente no tenía nada con Miyama, y Ryota contestó con un claro que no. Eso la tranquilizó, y con una sonrisa mencionó que en ese caso le daba gusto, lo cual alarmó a Ryota. Kuroki continuó, explicando que desde hace tiempo había sido perfeccionista tanto en los estudios como en los deportes. Prácticamente era el tipo de persona que no podía estar satisfecha sin ser perfecta a los ojos de los demás. Aquella charla incomodaba a Ryota, pero ella siguió, diciendo que por eso el hecho de que él no le perteneciera a Miyama la hizo sentir tranquila. Ante tal declaración, Ryota abrió los ojos de par en par. Pero Kuroki acortó la distancia entre ambos. Nervioso, él le preguntó a qué se refería. Ella solo sonrió y, acercando su rostro al suyo, le dijo que él era el único que no se le había declarado. Impactado, Ryota preguntó si eso era cierto, considerando incluso a los que ya tenían pareja. Kuroki respondió que cuando los rechazaba, ellos simplemente salían con otras chicas, así de cruel era el amor. Sin embargo, a diferencia del resto, él ni siquiera la miraba. Acercándose aún más, le preguntó si acaso eso se debía a que estaba enamorado de ella y la vergüenza lo detenía de confesarlo. Ryota trató de negarlo, pero Kuroki insistió en que respondiera con un sí. Él intentó decir que no mientras buscaba liberarse, pero ella aseguró que no lo dejaría escapar y, poniéndole las manos encima, propuso un juego, no se movería de allí hasta que él le dijera un me gustas. En shock, Ryota le gritó que no dijera tonterías porque se iría a casa, pero Kuroki le preguntó si sería tan cruel de dejarla mojarse bajo la lluvia. Prácticamente abalanzándose sobre él, lo desafió, irse y dejarla allí, o confesarle sus sentimientos y sentirse mejor. Ryota pensó para sí mismo que, aunque se tratara de Kuroki, aquello no estaba bien. Le pidió que no se burlara, pues a ella tampoco le gustaría que él le dijera eso. Pero Kuroki lo sujetó de la mano y le preguntó qué pensaría si le dijera que la haría muy feliz. Acercándose más, afirmó que hablaba en serio, porque desde aquel día ella había estado. En ese momento llegó Ichinose y no la dejó terminar. Sujetándola del hombro, le dijo a Kuroki que por fin la encontraba. Aquella repentina aparición sorprendió a Ryota, pero Ichinose no se detuvo y le pidió a Kuroki que, si quería ligar, lo hiciera con otro. También cuestionó por qué iban juntos a casa, como Miyama se había llevado su paraguas, ella daba por hecho que regresarían juntas.
Luego se acercó a Ryuta para decirle que estaba ocupada con lo del festival, por eso le pidió a Kuroki que la esperara. Finalmente le preguntó qué hacía compartiendo su paraguas con ella. Ryuta, sorprendido por la pregunta, solo balbuceó, pensando en lo extraña que era la situación, ya que aquello no coincidía con lo que Kuroki había dicho antes. Antes de que Ryuta pudiera decir algo más, Ichinose le anunció a Kuroki que era hora de irse y tiró de ella. Así, ambas se marcharon. Las piernas de Ryuta cedieron por el cansancio, aunque no entendía bien lo que había pasado, al menos se había salvado del juego de Kuroki, y se lo agradecía a Ichinose. Entonces decidió irse a casa, pero en ese instante recibió una notificación, era un mensaje de Ichinose, disculpándose por tratarlo un poco frío frente a Kuroki. Ryuta pensó que ella no tenía por qué disculparse, pero justo después le llegó otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Era Kuroki, quien le decía que lo había agregado porque sentía que se llevaban mejor. También le pidió guardar en secreto lo ocurrido, o no sabría lo que podría llegar a hacer. Y, para rematar, declaró que él definitivamente sería suyo, solo le pedía esperarla con calma. Aquello provocó que Ryuta soltara un grito lleno de miedo, porque más que esperar tranquilamente, ahora sentía terror. Abrumado, dejó caer su teléfono y, de rodillas en el suelo, se preguntó por qué las tres bellezas clase S estaban detrás de un personaje secundario como él. Así fue como nuestro protagonista descubrió los secretos de las tres chicas más populares de su clase, y se despidió de su vida tranquila, todo por un simple cambio de asientos.